Egunon, Egunon, bai, ahora bai, vale. Egunon es Arratsaldeon. Bueno, Arratsaldeon denoi. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos a este encuentro que, como vemos, pues ha tenido un éxito de convocatoria, a pesar de que se celebra pues en una tarde soleada en Donosti, con gran número de actividades culturales, pero que seguramente por el nombre del ponente que tenemos el lujo de compartir, pues ha traído a gran número de personas. Yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción a la charla de hoy, al marcarla en primer lugar en una serie de charlas, de conferencias que iniciamos en otoño, tanto desde la Fundación Cristina Enea como desde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, que iniciamos, como digo, en otoño en Tabacalera, alrededor de lo que había sucedido en la cumbre de París, en la cumbre del clima, y en la que contamos con 3 personas que habían estado alrededor de aquella cumbre también y que nos dieron su visión, y decía que un poquito con ese hilo de conferencias que queremos dinamizar, organizar desde el Ayuntamiento de San Sebastián y desde la Fundación Cristina Enea alrededor de asuntos que nos preocupan vinculados con el medio ambiente, pues en ese marco se enmarca, como decía, la charla de hoy, en la que proponemos pues un diálogo sobre aquellas cosas que podemos hacer para incidir en el cambio climático vinculadas a la alimentación. Y para ello, pues contamos con Andoni Luis Aduriz, pues como decía, un ponente de lujo. Gracias, Andoni, de verdad. Gracias porque, bueno, pues sabemos que tiene una abultada agenda, que tiene compromisos mundiales, pero que hay que decir que desde que se pusieron los responsables de la Fundación Cristina Enea y del Departamento de Medio Ambiente en contacto con él, pues la verdad es que se puso a nuestra disposición para buscar la fecha en la que poder realizar esta conferencia, y pues con una disposición excelente que hay que agradecer y que quiero transmitir aquí públicamente. Bueno, es una obviedad, y más en este foro, decir que Andoni es un referente internacional en lo que se refiere al cocinar, al buen comer, arte en el que se formó y empezó muy joven. Hace ya 18 años inició la construcción del Mugaritz, espacio que se ha consolidado y es reconocido a nivel mundial. Un laboratorio gastronómico, un restaurante que dirige desde entonces y que ha sido galardonado con diferentes premios y reconocimientos. Andoni ha ido desarrollando una cocina característica a la que incorpora, entre otras cosas, una gran cantidad de flores y plantas silvestres, fruto de su pasión por la botánica, a la que suma también su interés por la literatura y por las artes plásticas. Es un artista global. Andoni plantea muchas cosas. Cuando nos dice que hay que cambiar de lentes y apreciar las cosas de siempre con ojos nuevos, sentir con los 5 sentidos, cooperar tanto con prójimos como con otros que están lejos, ser diferentes y expresarse con identidad propia, generar sistemas de modelos de innovación a través de un único lenguaje e improvisar controlando, huir de lo previsible, cambiar convenciones o asumir el riesgo como elemento clave. Todas estas cosas, nos dice Luis, el que vamos a disfrutar en esta tarde de hoy. La otra cuestión que quiero resaltar es que esta charla se entronca de lleno en una reflexión estratégica que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento y en el que participa un amplio conjunto de agentes sociales, económicos, académicos, de centros tecnológicos y de investigación, así como personal técnico de diferentes instituciones, que ha comenzado a reunirse con el fin de establecer los objetivos y las líneas de actuación de la ciudad que la ciudad debe asumir de cara a afrontar los retos que nos plantea la situación climática que ya estamos empezando a vivir. El cambio climático, todas sabéis, es un hecho admitido por la comunidad científica y ratificado políticamente por la comunidad internacional en la Cumbre del Clima celebrada a finales del año pasado en París, donde además se ha constatado que la comunidad internacional, cada país, en la medida de sus posibilidades, y las ciudades, como es nuestro caso,
debemos de tomar una serie de medidas contundentes si se quiere reducir las emisiones de los gases que provocan el cambio del clima y adaptar la ciudad, el territorio y su población a los nuevos escenarios climáticos. Esta iniciativa en la que estamos trabajando la hemos denominado Estrategia Clima 2050 y a ella os invito a todos y a todas a participar. En la puerta encontraréis unas tarjetitas. ¿Has repartido ya? Vale, pues tenéis todos la tarjetita y todas las aportaciones, la información sobre la estrategia está a vuestra disposición. Y por último quiero incidir en una cuestión que me parece que a veces suele estar un poco presente en los grandes debates sobre cambio climático y es el que hoy nos trae aquí. Y es el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero que producen los hábitos de consumo y la alimentación en nuestra sociedad. ¿Podemos incidir en el cambio climático a través de la alimentación? Casi todas las noticias que hacen referencia al cambio del clima y su relación con la alimentación se centran en el estrecho vínculo que relaciona el clima con las formas de producción y transporte de alimentos, sobre todo el de la agricultura y la ganadería, así como en las pautas de consumo y también en la seguridad en el abastecimiento y la buena calidad o inocuidad de los alimentos que diariamente consumimos. Andoni, hace ya más de 5 años, a finales de 2010, apadrinó la actividad que la Fundación Cristina Enea iba a desarrollar ese invierno. Entonces, ya decía, en 2010, que es difícil disociar cocina y medio ambiente, que las materias primas con las que cocinamos cada día provienen de la naturaleza, ya sean productos de la huerta, plantas silvestres, carnes, peces o demás alimentos, que dependemos de lo que podemos recolectar de la tierra y del mar, de la capacidad y la calidad del conjunto de ecosistemas de la tierra, y que utilizando productos de la tierra y de temporada colaboramos en facilitar la trazabilidad de los alimentos y evitamos el transporte de los mismos haciendo nuestros los principios del kilómetro cero y logrando compatibilizar la cocina con la conciencia ecológica. También nos recordaba entonces que este mundo que se esconde entre los fogones de las cocinas, no solo de los restaurantes, sino también las de nuestras propias casas, está estrechamente relacionado con el amor y el respeto hacia la tierra, los bosques y las montañas, los mares y los ríos que nos ofrecen desinteresadamente sus recursos. Recursos que no debemos olvidar son limitados y por ello debemos gestionarlos con responsabilidad y con conciencia. Así que estos pensamientos, Andoni, nos desarrollará a lo largo de esta charla, que esperamos también cuente con vuestras aportaciones, con vuestras preguntas, con vuestras dudas, que queremos que sea, desde luego, una charla en la que escuchar al maestro, a Andoni, pero que sirva también para establecer ese diálogo con vosotras y con vosotros. Y ahora le paso la palabra a Txema Hernández, director de la Fundación Cristina Enea. Txema. Eskerrik asko, Alfonso, eskerrik asko noski zuei etortzeagatik. Egia esan, gero kontatu gara zergatik egin du soinua nire telefonoak. Egia esan, normalean hitzeten danean elikadurataz, esan da, elikadura interesgarri da nunbait, gizakien gure elikadura hobetzeko, baina zergatik ez eman buelta edo batez ere jarraitu pixka bat eta zergatik ez erabili elikadura klimaren osasuna hobetzeko. Azken finean, duela urte batzuk hasi dira nunbait teleberri guztietan, informatiboetan edo periodikotan agertzen kontzeptu berriak, garaiko produktuak, tokiko produktuak, zergatik ez erabili hemen ekoizten dana eta ez ekarri kanpokoa, azkenean kanpotikan ekartzeko behar dana energia batez ere, kutsadura gehiago sortuko da, eta zergatik ez ekoizpen ekologikoa, zergatik ez adibidez animali zoriontzuak edo arrantza egiterakoan erabili arte berriak edo hobeto esan da aintzinako arteak askoz errespetu handiagoa dutelako. Horretaz, hitzeitea dator, hitzeitea bere ezagupena konpartitzea dator edo etorri da hobeto esan da Andoni Luis Aduriz. Eta egia esan, aitortu behar dut da beste enbolado bat ez, normalen estaten da modun. Zergatik fundazioarekin eta udalarekin sarritan kolaboratu indu, eta gur noski eskertzen diogu. Alfonsok aipatu du behin, izan zala gure agendaren aita bitxia, baina ere beste urte baten ez dagoratzen noiz emantzun ikastaro bat, oso ikastaro berezia, azkenean berak kontatu zitun nola jaso landare basatiak erabiltzeko jateko. Aintzinako ezagupenak nunbait erdigalduta daudenak berak eta bere taldeak berreskuratu ditu,
indarrean jarraitzen du bere jatetxean, eta zergatik ez hori konpartitu jendearekin. Goratzen dut, erakusketa zan Petit de Merville, bere garaian ibili zan hemendikan naturalista baten, enbaixadorea zana, eta ibili zan hemendikan hemengo landareak numeit margotzen, hori abia puntu hartuta, berak ikastaro bat eman zigun, eta duela gutxi, duela 2 urte, gurekin ere egondu zen, honetaz hitz egiten ere, elikadura eta jasangarritasuna, nola lotu bi kontzeptu hauek eta nola atera etekin positiboak horretaz. Enaiz gehiago luzatuko, hau nunbait hitzaurre moduan hartu behar da, baina bai, aipatu behar dut, Andoniren hitzaldia edo aman komunian jartzeko prozesu hau bukatzen danean, zuei, nunbait eskaineko zaizue mikrofonoa, hor geratu dian galderak edo zalantzak edo behar bada komentarioak ere nunbait egiteko. Comentaba que al final de la exposición de Andoni Luis también se os ofrecerá a vosotros la oportunidad de poder preguntar, aclarar alguna duda, hacer algún comentario breve sobre lo que ha hecho, y además esta conferencia está siendo retransmitida por streaming, de forma que las personas que no hayan podido, no hayan querido, tienen la posibilidad de venir físicamente aquí, pueden estar viéndolo. Antes comentaba que había sonado mi teléfono. Pues no lo hemos hecho a propósito, porque la idea es también que estas personas que lo estén viendo desde el exterior puedan de alguna forma comunicarse proponiendo sus preguntas. Ellos van a estar viendo lo que ocurre aquí dentro y a través del hashtag AndoniKM de Koldo Michelena pueden proponer también sus preguntas, sus comentarios, bere hitza nunbait ere hemen entzuna izateko. Besterik gabe, nik uste dut ja nahiko denbora lapurtu diogu Andoniri, eskerrak eman nahi dizkiozu, noski, eta zurea da hitza. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, arratsaldeon. Y bueno, el tema de esta charla es alimentación y cambio climático. Para hablar de alimentación y cambio climático voy a tener que ir saltando de lo local a lo global, para volver a lo local, para terminar en lo global. ¿De acuerdo? Porque así están las cosas. Vamos a ver. ¿Alguno de vosotros quizá conoce alguna de estas imágenes que voy a poner a continuación? Pero estos son unos datos que me han prestado la gente de Asti Tecnalia y que tienen que ver precisamente con todo lo que tiene que ver las estimaciones de cómo va a evolucionar la subida de lo que es los mares a través del cambio climático y la incertidumbre que hay en esas variables de si el deshielo va a hacer que eso se incremente o no. Estos son los datos que se han tomado hasta ahora y la proyección de estimaciones. Y esto nos va a dar resultado, nos lleva a esta imagen curiosa, que quizá, insisto, alguno de vosotros lo habéis visto y el que no lo ha visto yo creo que le va a sorprender. Esto es el modelo digital de cómo entre Santa Clara, lo que es Monte Urgul, toda esa subida de lo que es el nivel del mar, pues va a acabar afectando hasta el punto que nos vamos a encontrar que a final de este siglo esos 50-60 centímetros de ascenso del nivel del mar pues van a hacer que, por ejemplo, la Zurriola pierda un 25% de su capacidad. Veis que la Concha está entre un 40 y un 50% y Ondarreta un 30%. Hay una cosa más grave que perder la playa, que además estará llena de turistas porque van a venir cada vez más turistas y vamos a tener menos playa, es esto, ¿no? Es las áreas de riesgo de inundación que hay en Donosti, ¿no? Y tenemos las de oleaje extremo, que son las de rojo, que bueno, eso ya lo hemos vivido, hace un par de años además lo hemos tenido, ya es un hecho, no es casual, y las que se pueden derivar de la subida del nivel del mar, que también lo hemos vivido en esas zonas más hacia adentro porque se desborda el río, ¿no? Bien, esto es lo que vamos a vivir a nivel local con el cambio climático. Bien, vamos a hablar de alimentación. Y yo os quiero dibujar una fotografía, porque cuando hablamos de alimentación yo puedo entrar en los tópicos, yo puedo entrar en obviedades, puedo entrar en un discurso fácil, pero quiero desplegar, me gustaría desplegar la complejidad de todo lo que es el marco de la alimentación hoy en día en la sociedad en la que estamos. Bueno, nosotros, si una cosa tiene la gastronomía y una de las cosas que más, podría decir, nos ha dado, que más satisfacción nos aporta, ¿no?, es poder viajar. Nosotros en los casi 20 años que tiene Mugarech hemos visitado más de 50 países y una habilidad que tenemos, o una debilidad, es tratar de visitar los mercados de todas las ciudades que podamos, ¿no? Vamos a ver el mercado, incluso supermercados. Nos gusta mucho saber cómo come la gente, de qué manera se relacionan, cómo es esa comida de calle. Somos bastante obsesos con eso. Y bueno, básicamente nos encontramos que en esas sociedades
pasa mucho en Latinoamérica, por supuesto en Asia, ¿no? En esas sociedades que no están mega urbanizadas, el modelo es el que conocían nuestros padres, seguramente muchos de ustedes, y desde luego nuestros abuelos, que era esa relación consumidor-productor. Y es una relación que hoy en día también la podemos tener si vamos, por ejemplo, a la zona del voladizo de la Brecha. Pero hay una evolución del modelo, que es esta, que también convivimos con ella, que es entre el consumidor y el productor hay un montón de intermediarios. Muchos han aparecido aprovechando un hueco, una oportunidad, muchos los hemos puesto nosotros. Porque al final el señor intermediario lo que detecta es que a nosotros nos gusta la lechuga más cerca de casa, que nos gusta que esté cortada y empaquetada, que nos gusta una variedad concreta por unas determinadas características. Entonces nosotros evidentemente hemos participado de este modelo, que es este que conocemos y que yo no diré ni que está bien ni mal, simplemente lo pongo sobre la mesa. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años? Porque esto es importante, muy importante. Bueno, esto es un dato muy curioso. En los últimos 100 años, en materia de alimentación, han sido tan evolutivos, tan fructíferos como en todo el resto de la historia de la alimentación humana. Esto es importante decirlo. Se ha duplicado la esperanza de vida, bueno, en ello han contribuido factores que tienen que ver con el modelo productivo, evidentemente las mejoras en conservación, distribución, comercialización, de todo lo que tiene que ver en la cadena alimentaria. Y evidentemente se han puesto al alcance de las personas alimentos que ni siquiera antes sabían ni que existían, ¿no? El ejemplo es mi madre. Mi madre, yo si la cojo referencia y le pregunto, que tiene 86 años, bueno, verduras que ya no para su nieto, o sea, verduras que para mí son absolutamente naturales, como pueden ser los espárragos, las alcachofas, la borraja, mi madre no las conocía, ni los cardos. Bueno, el caso es que ha avanzado mucho la alimentación, ¿no? Pero en ese proceso de transformación, bueno, hay varios elementos que han tenido mucho que ver, ¿no? Uno es la urbanización en general. Ha habido un proceso de urbanización tremendo. Y curiosamente, en ese modelo en este cambio de modelo, una de las paradojas es que esta oferta, que aparentemente es mayor, ha venido acompañada de una pérdida biológica sin referentes. Según las estadísticas de la FAO, que en este sentido son irrebatibles, la agricultura en el último siglo ha perdido el 75% de la diversidad. Sin embargo, como consumidores, la percepción es que nosotros tenemos más que antes, más productos y más variedad. O sea, tú antes, supongo que en la época de mi madre, habría un yogur y en la farmacia. Hoy tú puedes ir a un supermercado y tienes una gran variedad inmensa de yogures de todas las formas, tamaños y componentes. Lo que no sabemos es que todos esos productos básicamente están elaborados con una variedad o con una cantidad mínima de variedades, de productos y de elementos que en el fondo son los que le interesan o los que necesita la industria alimentaria para poner esos productos en el mercado. Esto no es ni bueno ni malo. Si lo pensamos desde un punto de vista objetivo, nos podemos dar cuenta, y aquí es una de las grandes paradojas que vamos a tener, que en realidad la industria no deja de hacer algo que en el fondo siempre ha hecho el ser humano, porque los tomates no existen en la naturaleza tal cual los conocemos, los pimientos, las guindillas no existen en la naturaleza. El maíz es un producto de invención humana, aparece de una planta que se llama el teosinte, que tiene 5 mutaciones y hasta que llega a la forma que tiene. Es decir, el ser humano siempre ha tenido la capacidad desde hace 10.000 años de ir identificando características e ir apostando por unas frente a otras que han dado lugar a toda la variedad y diversidad de cosas que tenemos hoy en día. Lo que no teníamos era lo que tenemos hoy, que es esta mundialización que ha hecho que en vez de tener una gran diversidad asociada a lo cultural, porque aquí los pimientos son pequeños y dulces, en otro lugar son grandes y picantes, bueno, pues hay una homogenización que ha ayudado a esa pérdida de diversidad, ¿no? ¿Y dónde estamos? ¿Cuál es el marco? Pues mira, a partir de la Segunda Guerra Mundial hay una primacía importante de lo que son empresas transnacionales, ¿no? Hay un mercado global donde empiezan los productos a moverse de un lugar para otro. Y aquí como dato curioso, ¿no? Pensar que en la década de los años 70 las 5 principales compañías de carne de ternera en Estados Unidos controlaban el 25% del mercado y hoy día las 4 principales controlan el 80% del mercado. Es decir, se está yendo hacia un monopolio. La culpa, en muchos casos, de por qué adquirimos unas cosas u otras tiene que ver con la capacidad de seducción que tiene la publicidad y cómo nosotros nos hemos dejado llevar por esta seducción, ¿no? Mirad, hay un concepto maravilloso y lo vamos a ver ahora, os lo voy a desarrollar ahora, y es que la comida
es barata y que tiene que ser más barata. Y todo el rato nos están bombardeando con eso. La comida es barata y puede ser más barata. Y esto ha llevado a una espiral tremenda, ¿no? Porque ha instalado en la gente que realmente la comida tiene esas características, ¿no? Y esto ha llevado a un desarrollo de una industria que está prácticamente y exclusivamente dedicada a la eficiencia. Se cultiva un número muy pequeño de cosechas, un número muy pequeño de variedades y un número muy pequeño de compañías buscando esa eficiencia. Mira, el mercado está saturado, hay un top manta agroalimentario, y os lo voy a explicar. Vosotros vais a cualquiera de los mercados que tenemos hoy en día vivos y en activo y, por ejemplo, buscar un producto, las babachiquis. No vais a encontrar babachiquis de aquí, es muy difícil. Vais a encontrar babachiquis que vienen de fuera. Podéis encontrar junto a la alubia de Tolosa una cosa parecida a la alubia de Tolosa. Podéis encontrar el mercado de lo local y en el perímetro los mercados o los mercadillos que están vendiendo cosas que se parecen a lo que normalmente nosotros hemos consumido toda la vida. Tienen orígenes distintos, tienen modelos de producción distintos y evidentemente precios distintos. En la era de lo barato, que es en lo que estamos, estos son estadísticas que a mí, desde luego, me han llamado mucho la atención, ¿no? Los consumidores han pasado de preferir a depender de lo barato. Y a pesar de que la gente ya paga poco por la comida, la gente aún considera que paga demasiado. Y es muy curioso porque la gente está convencida que paga más por los alimentos que sus padres. La gente también, a nivel de conciencia, cree que, por ejemplo, por comprar unas bermudas, por comprar o no comprar unas bermudas, ropa, el que las produce no va a cambiar su forma de actuar, ¿no? Es verdad que la gente sí tiene conciencia y rechaza las malas praxis, pero en cualquier caso, bueno, tampoco pensamos que a nivel individual tampoco podemos hacer demasiado, ¿no? Esto también es muy interesante. La gente sigue buscando, como veis en estas encuestas, buscan promociones, marcas de fabricantes, estamos en esa espiral infinita, todo tiene que ser más barato, todo tiene que ser más barato, hasta el punto que, lo que os digo, lo que ha costado siempre un precio razonable, o un precio el que sea X, hoy en día está tan fuera de juego que parece carísimo. Tú ya hablas con la gente, cuando le preguntas cuánto valen unos tomates ecológicos, cuánto valen unas lechugas ecológicas, cuánto valen unas alubias de Tolosa por tener un label, y a la gente le parece escandaloso que tengan esos precios. En realidad, ellos no han subido el precio. No han subido el precio. Lo que pasa es que han entrado productos con precios tan bajos que han dejado, insisto, fuera de juego a lo que toda la vida ha costado un precio que tiene su razón de ser, ¿no? ¿Cuál es la paradoja de todo esto? Que en estos modelos productivos que de alguna manera se imponen, la imagen bucólica no desaparece nunca. Y por eso os he enlazado antes lo de la publicidad. Tú puedes estar comprando productos que se fabrican en masa, pero no te preocupes que te los van a vender con la imagen idílica de la vaca, del campo y con todos los paisajes más bucólicos que de alguna manera nosotros queramos imaginar, ¿no? Y la realidad es esta, el tráfico de alimentos. El tráfico de alimentos, bueno, pues en todo momento, en este momento, hay 7 millones de contenedores de alimentos recorriendo el planeta. Estos son datos que le pedí a Asti también. Las exportaciones de pescado y productos de pesca alcanzaron en 2008 un valor récord de 102 billones de dólares. Esto supone un crecimiento del 83% desde el año 2000. En el año 2000, y este dato es muy importante, en el 2010 las principales exportaciones de arroz fueron de Tailandia, Vietnam, Pakistán, Estados Unidos e India. Y las exportaciones tailandesas, 9 millones de toneladas, representaron el 29% de las exportaciones globales de arroz. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que básicamente muy pocos países producen X productos que después están repartidos por todo el mundo. Y esto, bueno, el dato aquí es curioso, ¿no? En Reino Unido se supone que una cuarta parte del transporte de mercancías por carretera es vinculado a la alimentación, lo que supone una carga importantísima de CO2, ¿no? Las materias primas como inversión, y esto también es un dato importante. Hasta hace 10 años, un poco más, básicamente todo lo que eran los mercados de alimentos era un marco de relación entre productores y la industria o las personas que de alguna manera los iban a utilizar. Es decir, un señor podía vender media cosecha de trigo y un señor que se dedica a hacer pasta compra esa media cosecha. Y bueno, se iban comprando cosechas. El tema está en que en los últimos 10-15 años han entrado muchísimo dinero que no tiene nada que ver
Es decir, básicamente son fondos especulativos en el ámbito de la alimentación. Esto quiere decir que una persona puede estar comprando todo el arroz del mundo, que lo va a vender según fluctúe el precio y que ni siquiera lo va a ver. Y se está manejando así. Como veis aquí, se ha pasado de 35.000 millones a 300.000 millones de dólares, ¿no? Lo que evidencia que hay mucho, es un sector muy rentable donde está entrando mucha especulación. A mayores precios, pues lógicamente, pues crisis alimentarias cuando tocan, ¿no? Os recuerdo que en la última crisis que hubo del trigo, que tuvo relación con una mala cosecha en Rusia y que no dejó exportar, hicieron un proteccionismo, dejaron exportar el trigo que les quedaba, fue uno de los desencadenantes de la primavera árabe, porque subió tanto el precio del pan que al final, parece mentira, pero un elemento de esos puede acabar generando problemas socioeconómicos importantísimos. Bueno, y esto es una cosa que tampoco nos podemos olvidar, ¿no? Las previsiones de consumo, pues hoy en día marcan estrategias futuras. Hoy en día puedes tener productores que, planificando futuras cosechas, deciden, en vez de plantar productos para el consumo, están decidiendo plantar, por ejemplo, productos para biodiesel. Como os decía, dos ejemplos de malas cosechas y grandes crisis que hemos tenido alimentarias, que tienen que ver con los datos que os daba antes del arroz, de quién produce el arroz y quién produce el trigo en el mundo. Pues bueno, básicamente la crisis del 2010, que tiene que ver con el trigo ruso, que es uno de los mayores productores, y otra es la crisis del arroz asiático en 2008, que espero que lo recordáis. Bueno, estos datos son increíbles. Se calcula que en los últimos años 20 países de África han vendido 50 millones de hectáreas de territorio cultivable. Esto supone más del doble de la superficie del Reino Unido. Y mientras tienes millones de personas que siguen requiriendo ayuda alimentaria, ¿no? Así estamos en el ámbito del agronegocio global. Esto es un genetista, John Maynard Smith, que hizo un dibujo muy curioso en su momento de generar una película como de 2 horas, es decir, resumía en una película de 2 horas toda la historia de la evolución de los invertebrados hasta la aparición del hombre productor de herramientas, que justo aparecía en toda la historia, en esa película de 2 horas evolutiva, aparecía en el último minuto. Ese último minuto volvía a hacer una película de 2 horas. Y en esa película de 2 horas, vamos a ver, nuestra especie, que tiene que ver con la domesticación de los animales y las plantas, básicamente serían los últimos 30 segundos a nivel evolutivo. Bueno, estos son los centros de domesticación agrícolas que ha habido desde el Neolítico. Básicamente, veis, están básicamente las zonas templadas. Todas las zonas donde se ha producido el maíz, el trigo, el tomate, bueno. Esto es un dato muy curioso que seguramente muchos no conocéis. En el mundo existen de 300 a 500.000 especies de plantas. 30.000 tienen algún elemento que se pueda comer. 7.000 se han probado en algún momento de la historia. El ser humano las ha consumido. Hoy día solo utilizamos 120. 30 tienen un sentido importante, generan básicamente el 90% de nuestras calorías. Y solo 3, el arroz, el trigo y el maíz, suponen más del 50% de nuestras calorías en la dieta. Fijaros estos datos. Todo lo que podríamos comer y no comemos. ¿Qué ha pasado en el último segundo? Mira, porque esto es a raíz de las encuestas que leíamos, de la percepción que tiene la gente, hechos habitados, hechos reales. Mirar, suministro de alimentos per cápita, esto es fuentes de la FAO a nivel global y países desarrollados. Evidentemente el número de calorías desde los años 60 ha subido. Todos comemos más calorías. Importante para el tema del cambio climático. Comemos demasiado. Regla número 1. Bueno, este es el consumo a nivel de básicamente 3 productos, que son la carne, la leche y los huevos, desde los años 50 aquí hasta los años 80. Bueno, ya vemos kilogramo a año, como todo ha ido subiendo. Tomamos más leche, tomamos más huevos, tomamos más carne. Bueno, tenemos más esperanza de vida, eso es una obviedad, las mujeres más que los hombres. Y esto es mi imagen favorita, porque esto es la realidad y es apabullante. Fijaros, desde 1830
hasta el año 2000, que es donde está esta tabla, ¿veis la línea que va descendiendo? Es el gasto en alimentación. Tiene una explicación. Pensar que en el siglo pasado, finales del siglo pasado, principios de este siglo, la gente podía tener, mi abuelo, mi tatarabuelo, 8 hijos, 10 hijos, solo había un recurso, solo trabajaban los hombres, entraba un sueldo, entonces tenías muchos hijos y un sueldo. Básicamente la gente se gastaba todo en comer, y comían lo que podían. Ha ido bajando, y bajando, más o menos en los años 50 se estima que era la mitad de los recursos de una familia lo que se gastaban en comer, y después ha seguido bajando, y curiosamente hay otros gastos que se han mantenido y hay otros gastos que han aumentado, que tiene que ver con los gastos diversos. Y esto es interesante, es decir, cada vez pagamos menos por la comida con respecto a los recursos que tenemos. Esto es Instituto Nacional de Estadística, es decir, irrebatible. Años desde el 98 al 2005. Va bajando también el consumo. De cada vez gastamos menos en consumo. Y ahora vamos a un ejemplo local. Antes hemos pasado a lo global, cómo está el mundo de la alimentación. Tenemos que pensar que somos más de 7.000 millones de personas, que vamos hacia los 9.000 millones de personas, y que en el ámbito de la alimentación dar de comer a todos, incluso los que llevan mucho tiempo que no comen, pues es un tema complicado. Pero en este marco que os he dibujado, en esta fotografía que he hecho, ¿no?, de los intereses, la especulación, cómo están los alimentos, qué está pasando, vamos a un ejemplo cercano, porque parece que los agros, lo que pasa en África, la especulación, la codicia, todo está fuera, ¿no?, de nuestro entorno. Nuestro entorno no está. Bien, vamos a un ejemplo. Aquí tenemos un producto, un elemento que es parte de nuestra cultura, icónico, la abeja lacha. Lleva con nosotros cerca de 8.000 años, desde el Neolítico. Con ella, lógicamente, tenemos un producto que se estrella, gana muchísimos premios, no hace más que ganar premios. Es un producto, una auténtica joya de la que todos deberíamos de sentirnos muy orgullosos. Bien, hay 3 grandes elaboradores en la denominación, hay pequeños elaboradores que elaboran con la leche de sus propias ovejas, más ovejas de otros pastores con la leche, y hay elaboradores artesanales. Más o menos, estadística está mal, más o menos ahora mismo entre las queserías pequeñas y medianas ya son la mitad o más con respecto a las queserías grandes, ¿no? Vale, os hablaba de la codicia, ¿no?, a nivel local. Mira, esto es una de las empresas grandes que producen queso de Idiazábal. Todos lo conocéis. Bien, ellos en su página web, la manera que tienen de anunciarse era, básicamente, con estas palabras preciosas y que seguramente todos estamos de acuerdo, ¿no? Sostenibilidad de la ganadería, somos sinónimos de compromiso, ¿no? Somos sinónimos de innovación, vamos, queremos que a todos les vaya muy bien, y pensando siempre en estas palabras que son tan importantes, ¿no? Necesitamos herramientas para tener un futuro mejor, ¿no? Es decir, no renunciamos a la tradición pensando en el futuro. Bueno, pero es una empresa que en el año 2010, me parece que es, 2010, bueno, podían llegar a producir hasta 8.000 toneladas de queso, cuando toda la denominación llegaba a las 1.000 toneladas de queso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó en mayo del 2011? Pasó esto. Fraude de Idiazábal afecta a más de medio millón de quesos. Es decir, el Ministerio descubre que hay empresas que están trayendo leche de ovejas de fuera y las están mezclando y que están falsificando los sellos de garantía. Vale, ¿qué hace la industria? ¿Qué debería haber hecho la industria? Decir, bueno, lo hemos hecho mal, nos hemos equivocado y quizá deberíamos de explorar otras alternativas para explotar nuestra industria. Porque pensar que seguramente, este dato no lo sé, pero alguna vez me lo han dicho, pero yo creo que básicamente con respecto a todo el queso que consumimos en Euskadi, en el País Vasco y Navarra, seguramente igual no llega ni al 10% el queso Idiazábal, es decir, consumimos un 90% de otro tipo de quesos. Hay capacidad de producir otros quesos sin tener que hacerle la guerra a un queso además que es icono nuestro, ¿no? Porque ¿qué hizo la industria? ¿Disculparse? ¿Pedir perdón? No, hizo lo siguiente. Vamos a ver aquí quesos Idiazábal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Son quesos Idiazábal esto? Sí, ¿no? Es característico. La forma
Bueno, ¿no? Un poco la tipografía, la etiqueta, el color, estamos de acuerdo, ¿no? Diríais que son quesos de Idiazábal, ¿no? Bueno, pues este no es un queso de Idiazábal. Esto es lo que hizo la industria. La industria lo que hizo básicamente es hacer una copia que parece más Idiazábal que un Idiazábal, utilizando tipografía, utilizando colores, utilizando formas, utilizando el imaginario, utilizando todos los recursos que tienen para poder hacer esto, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el gobierno vasco evidentemente se queja, ¿no? Pero ellos montan una empresa, que es esta, que lo más cachondo es esto, que esto es lo que pasa en todo el mundo, ¿eh? Cuando hablo cuando hablo de codicia, cuando hablo de deslealtad, ¿no? Es decir, ellos hablan con este producto de los caseríos, de la referencia a los caseríos de altura, ahí donde tradicionalmente se han elaborado los mejores quesos. Bueno, hablamos de un imaginario donde tenemos a un pastor que está en el campo, tenemos un queso de calidad, es tradición y arraigo, son palabras que salen en su web, están al día. Es un envase innovador, volvemos a lo mismo, tenemos una zona de elaboración muy clara, es decir, bueno, esto es imposible. Bueno, ya el colmo es que hicieron hasta una etiqueta para no falsificar el queso que estaba falso, o sea, un queso que no es, o sea, ya es de traca. Y esto es la nota de prensa, ¿no? Para aclarar por qué esta acción de hacer este producto, ¿no? Bueno, hay muchos litros de queso de calidad que se quedan ahí porque no están dentro de la denominación. Vale, bueno, de acuerdo. Bueno, en realidad aquí lo que estaba pasando es que se estaba trayendo leche de razas de alto rendimiento, por ejemplo la Saz y la Kaume, que son capaces de producir 500 litros de leche por lactación frente a los 80 o 100 litros de la raza Lacha. Bueno, ha habido campañas donde pastores que vendían la leche a estas cooperativas, a ellos les estaban pagando, una vez entregada la leche, a 0,70 o 0,90 céntimos el litro, cuando los costes de producción son a 1,20. Esto es la presión de la industria. E incluso se llegaban a comprar grandes cantidades de quesos cuando el mercado estaba saturado, a un precio irrisorio, vendiéndolo también a un precio irrisorio, saturando el mercado y evidentemente haciendo una campaña desleal. ¿Y qué nos jugamos cuando estamos hablando de una Lacha frente a una Saz? Bueno, pues básicamente esto, cosas que tienen que ver con, lógicamente, la sostenibilidad y, por supuesto, y veréis, el cambio climático. Mira, una es una oveja que lleva con nosotros 8.000 años, nos representa, es parte de nuestra cultura, la otra es una oveja de laboratorio, tal cual. Una está al aire libre, la otra está estabulada, es decir, no sale de su espacio, donde básicamente se alimenta y lo que hace es convertirse en una especie de fábrica de leche. Esto es muy importante porque esto sí que tiene un valor incalculable. El otro día estaba con un cabrero de un chico que tiene cabras en la Comunidad Valenciana y el problema que tiene es que él ha demostrado que sanea bosques que están en peligro de incendio, que podría ser una buena alternativa para tener esos bosques saneados y para tener un entorno más o menos cuidado y evitar incendios. No le hacía caso a nadie. Y esto es una realidad que nosotros convivimos con ella. Esos 100 y pico pequeños productores, al final ellos están cuidando nuestro paisaje, el paisaje de todos nosotros. Bueno, diversidad artesanal, esto cada uno decide si quiere diversidad artesanal frente a la homogenización industrial. Yo nunca diré que estos quesos industriales son malos. De hecho, os voy a decir más, son buenos. Yo no voy a decir que son malos porque no lo son. Pero es que hay atributos de circunstancia que datan o aportan valores que son tan importantes que los puramente sensitivos. Y esto es importante. Y la diversidad artesanal, yo creo que es uno de ellos. Bueno, y este es otro de los elementos clave. ¿Qué preferimos? ¿100 pequeños elaboradores o más de 100 pequeños elaboradores? ¿O una o dos corporaciones alimentarias que tienen el monopolio y se ocupan de ello? ¿O el beneficio de unos pocos frente a un negocio compartido, ¿no? Por mucha gente, ¿no? O un producto único frente a un producto más, porque esto se nos olvida. Si no tenemos elemento diferencial alguno, lo mismo que haces con ovejas estabuladas en el País Vasco lo podemos hacer en China. Y mañana, en vez de llamarle Idiazábal, que le llamen Lilazábal y te lo venden en China. Entonces, el diferencial es muy importante en el mundo en el que estamos. Bueno, para iniciar algunas conclusiones. Fijaros, en el año 2050, ahora mismo cuando un poco es la fecha que se ha marcado dentro de este proyecto que tiene que ver con el cambio climático y Donosti,
llegaremos a los 9.000 millones de habitantes. Hoy estamos en los 7.000 millones pasados. Habrá más de 400 ciudades con más de 10 millones de habitantes en el mundo. Básicamente la mitad de la población mundial vivirá en estas ciudades enormes. Los países emergentes van a exigir una mayor cantidad y calidad de comida. Este es el espacio en el que nos encontramos. Bueno, todo esto va a traer, como ya ha pasado con otras crisis, problemas de orden político, social, de comercio internacional, de subvenciones, así como retos tremendos como el que estamos hablando del cambio climático, globalización y amenazas que crean realmente una situación muy compleja. Yo vuelvo a insistir, se ha creado la ilusión de que la comida es barata, pero aquí viene lo bueno. Si al valor económico directo se le añade el coste medioambiental, lo que hemos hablado, el coste social, porque ahí también está el coste sanitario, es decir, la gente que come mal tiene peor calidad de vida y eso tiene unos costes que repercuten ya ni siquiera en todos, ¿no?, en la sanidad que tenemos, sino incluso en la propia bienestar y calidad de vida de esas personas, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos a empezar a valorar realmente cuál es el precio de las cosas. Porque mira, el precio no es lo que pone la etiqueta, porque si lo que pone la etiqueta no es el precio adecuado, eso quiere decir que la diferencia o la está pagando la naturaleza, o la va a pagar la cultura, o la van a pagar los trabajadores sin derechos, o lo van a pagar en el futuro las próximas generaciones. Esto es lo que la gente se tiene que meter en la cabeza. Todo tiene un valor, un coste económico, y si no lo pagamos, lo estamos pagando a través de un tercero. Y esto la gente se lo olvida. ¿Para qué hay que trabajar? Lógicamente, para garantizar el acceso a que casi todo el mundo tenga alimentos, que no podemos olvidarnos de que hay mucha gente que todavía hoy no come, a respetar las tradiciones adecuadas, lógicamente, impulsar procesos compatibles con comportamientos responsables. Mira, esto es importante. El 30%, hay quien dice que hasta el 50%, y el 30% en Europa y el 30% 30% en Estados Unidos, 20% en Europa, de la comida se tira. Esto es increíble. O sea, las estadísticas nos dicen que hay comida para todo el planeta, pero la comida se tira. Y luego hay que interiorizar, que esto es importante, que hay una sostenibilidad biológica, pero que está muy unida a la sostenibilidad cultural. Y un ejemplo claro es la dehesa, por ejemplo. La relación que ha tenido el ser humano con un entorno que es artificial. La dehesa es artificial. Y es nosotros lo percibimos como algo natural, pero es una interacción, es un entorno que responde a la interacción de mucho tiempo y bastante sostenible del ser humano con una serie de animales. Bueno, lógicamente, para mí, una cosa importante en la que hay que trabajar es en el conocimiento gastronómico, informar adecuadamente al consumidor. El consumidor está muy despistado, muy despistado. Mira, estos son 3 datos muy tontos. La industria alimentaria ha luchado para que la gente no sepa, no tenga la información ni de las calorías ni de las grasas trans en la comida. Esto no lo han conseguido en Estados Unidos. Durante años en Estados Unidos también se han ocupado de que no se indique el origen de la carne en la etiqueta. Y evidentemente para que no se etiqueten los alimentos genéticamente modificados. Hoy se estima que el 70% de los alimentos procesados en los supermercados de Estados Unidos tienen algún ingrediente modificado genéticamente. Esta es la realidad en la que estamos viviendo. Lógicamente debemos de trabajar para que se penalicen y persigan todos los métodos que son irrespetuosos o con el medio ambiente o con la salud de los consumidores. Lógicamente impedir que se usurpe la imagen de los productos artesanos y tradicionales. Y lógicamente promover el comercio local, los ingredientes de temporada y la alimentación limpia, buena y justa. Y ahora vamos con un par de cosas esperanzadoras en esta especie como de tsunami de datos y de como la fotografía que he hecho es un poco, no sé, inquietante cuando menos. Vamos a hablar de la otra parte que también existe. Dentro de lo que es este proyecto, a mí hay dos conceptos que me han gustado mucho, ¿no? Que es la mejora de la eficiencia en los procesos, lógicamente en esto, porque hay muchas paradojas en el ámbito de la alimentación, y os voy a hablar de 2 o de una. Y los cambios hacia la transformación del conjunto de necesidades más humanas. Os voy a hablar de paradojas en el ámbito de la alimentación para que veamos que no es fácil. Imaginaros que realmente el 100% de lo que nosotros producimos es del entorno inmediato, que es del entorno local. Bueno, olvidaros del bacalao, ya no comemos más bacalao, un producto que llevamos 1000 años de relación con él. Olvidaros del café, Y dejar de tomar café es un acto insostenible, al menos para los más de 20 millones de personas en el mundo que viven de eso.
Pero aquí hay otra paradoja. Muchos de los productos icónicos con valor, ahora matizo todo esto, con valor, se han desarrollado y han adquirido ese valor porque han viajado por el mundo. Y os pongo un ejemplo muy claro. Si los vinos, por ejemplo, de La Rioja no hubiesen sido vinos con un mercado exterior y solo se los tomaran los de La Rioja, bueno, pues no habrían pasado de cosecheros justitos. Porque ese salir fuera les ha marcado valor añadido, ha hecho que sueñen con la excelencia, y esto pasa con algunos productos. Quizá el problema aquí tiene que ver con dos elementos. Hoy, con la huella de carbono que estamos dejando, evidentemente con todas esas acciones que tienen que ver con no aportar valor, que las hay. Es decir, cuando viene un producto simplemente a desplazar o a robarle espacio a lo que ya tenemos, que ya tiene valor, porque es solamente más barato, nos estamos equivocando. Cuando viene un producto para sumar, quizá no nos equivoquemos. Sobre todo porque yo tengo la esperanza, y ahora os lo contaré con un ejemplo, de que el problema ahora mismo de la huella de carbono vamos a tener la capacidad de superarlo entre todos, con tecnología y con cambio de estos hábitos que tenemos que hacer poco a poco. Dicho esto, la economía circular, que está muy de moda. 3 conceptos. Vale. Esto es algo que se va a imponer, sí o sí. Además es que no hay vuelta de hoja. Mira, con el cambio climático, con el tema de la sostenibilidad, con las cifras que os estoy dando, o cambiamos el modelo o nos caemos por un barranco. Pero todos, precipicio para abajo. Entonces, bueno, hay cosas esperanzadoras. Como decía, los conceptos de economía circular. Bueno, no hay residuos. Los residuos de unas empresas se convierten en recursos para otras empresas. Un ejemplo, estuvimos en Holanda en un centro de investigación que básicamente trabajaba sobre el CO2, el problema del CO2. Ellos lo recogían en unas empresas, no se emiten a la atmósfera y con ese CO2 se utiliza como recurso para otras industrias. Y habían conseguido una patente alucinante, que estaban tiñendo ropa deportiva en vez de con agua, con CO2. Y esto no sabéis la connotación que tenía, porque claro, ahora mismo gran parte de esa ropa se elabora en el tercer mundo con tintes que son tremendamente contaminantes y que consumen o malgastan miles de millones de litros de agua. Pues imaginaros que con tecnología eso se puede hacer con CO2 y nos quitamos 2 problemas. Esto lo hemos visto. Otro concepto es el de la remanufactura. Es muy interesante. Es decir, hoy en día, y hay que exigirle a todo el mundo que cuando fabrique algo, lo fabrique pensando en la vida posterior. O sea, esto de la resiliencia, esto que no duran las cosas y tal, no, perdona. Usted tiene que pensar en qué vamos a hacer con esto, y de hecho voy a decir más. Usted tiene que pensar que esto va a tener que tener otros usos. Y hoy ya hay empresas que lo están implantando, porque además se han dado cuenta que es tremendamente un ahorro económico importante. Por ejemplo, el mundo automovilístico. Y esto es a mí la que más me gusta, porque tiene que ver con nuestro compromiso, el de cada uno de nosotros, y seguramente un cambio de modelo que vamos a tener que implantar primero en nuestra cabeza, antes de nuestra sociedad, que es del producto al servicio. Es decir, adquirir la función y no el aparato. Mirar, el ejemplo que se pone es el siguiente. Si yo compro un teléfono, en el momento que yo lo pago y salgo de la tienda, esto ya es mío. Y toda la responsabilidad de esto, menos la garantía que tenga, más o menos recae sobre mí. Si yo lo quiero solamente por el uso que me da, pero el aparato no es mío, al final el que se va a ocupar de que esto dure más, de que esto tenga una vida más larga, de que tenga una operatividad diferente, va a ser el dueño, que es el que lo está produciendo. Y si hablamos de un frigorífico, y si hablamos de un coche, cuando hoy se sabe, y lo veis, bueno, tenéis en la revista esa, cuando se sabe que básicamente tú compras un vehículo y lo vas a usar el 4% de tiempo, el 4% de su vida es lo que ese vehículo va a estar en marcha, el resto está parado. ¿Estamos realmente siendo consecuentes? ¿Estamos actuando como se debe? O sea, ¿realmente consumimos, compramos, fabricamos cosas que realmente lo estamos enfocando mal? ¿Van a acabar con los recursos? ¿No va a haber recursos para tanta gente? Y esto es lo que nos debería de ayudar a cambiar. Y os he traído un ejemplo que yo creo que os va a gustar. 3 ejemplos muy esperanzadores en todo esto. Uno es este. ¿Sabéis lo que es esto? Esta historia es preciosa. Este olivo tiene cerca de 2000 años o más. Tienen 2000 años. Estos olivos, básicamente hay un chico, porque además lo cachondo del asunto es que la idea se le ocurrió a un chico que no se dedicaba a esto.
y ha tenido, gracias a ello o derivado de ello, bastantes críticas, pero él se ha salido con la suya. Fijaros la historia. Sus padres tienen una finca, históricamente, donde ellos, entre todos los olivos que tenían como 4, 5, 6 olivos milenarios, de más de 1000 años. Y estaban ahí. Él se dio cuenta que en la finca de al lado, de otra propiedad, había 2, y en la de allí había 3. Empezó a buscar, a catalogar, y en muchos casos estos olivos, os digo, este tiene 2000 años, estaban abandonados. Están ahí. Están como ahí, y además ni saneados. Bueno, ¿él qué hizo? Dijo, voy a hacer un aceite exclusivamente con olivos milenarios. Él lo que ha ido es haciendo una catalogación de todos estos olivos y a los propietarios les alquila el uso. Los ha saneado y solo utiliza el uso. O sea, básicamente utiliza el uso. O sea, me interesa el uso del olivo. El olivo es para ti. Claro, no puedes mover un olivo milenario de su sitio. Pero ha conseguido hacer una cosa con valor añadido además. Árboles que estaban tan abandonados que en muchos casos estaban muriendo. Les ha sacado un valor añadido que te mueres. El aceite no es mejor que un aceite de un olivo que no sea milenario, pero la connotación que tiene es tan apabullante que hay un mercado extraordinario para que realmente la gente pueda pagar el esfuerzo que él hace. Esto es otra historia preciosa. Esto es una chica, lo tenéis en los papeles de cocina. Esta es una chica que se cita ahí, que básicamente lo que hace es, después de una cosecha, donde al final hay muchísimas productos que no se recogen, o porque no tienen la talla adecuada, o porque son feos, o porque, yo qué sé, por la patata tiene que ser redonda, porque si no la gente no la quiere pelar en casa. No quiere que tenga ni agujeros, ni formas raras, ni... Bueno, pues ella hace una batida después de la cosecha oficial con todo lo que se queda y recoge muchos kilos de fruta, de verdura, de todo. Hoy en día os digo, el 20-30% de la comida en el mundo la estamos tirando, y en muchos casos por esto, porque el señor X no quiere recogerlo porque eso en el mercado después no tiene un precio. O sea, el esfuerzo que le hace para recogerlo no le da, no le supone ningún interés ese esfuerzo, porque no le va a aportar nada. Entonces tira muchísima comida. Bueno, esta chica con esta organización lo recoge y hace conservas y hace otro tipo de historias. Y esta es una chica que, inspirada en la anterior, un día a la semana, en su restaurante, un día que tiene poco trabajo, hace un menú con cosas que se van a tirar. Es muy interesante. Hace un menú a 4 euros y ella lo explica en la entrevista, lo explica muy bien, ¿no? Dice, mira, yo hay días que tengo el restaurante casi vacío, consigo que venga gente, aunque sea un menú de 4 euros, yo sensibilizo, y además son muchos clientes potenciales el día de mañana, y además alguno hasta abre una botella de vino y me hace ganar alguna perrilla. Pero bueno, tiene que ver con gente que está intentando concienciar al resto, y evidentemente esto la alta cocina también lo ha hecho. El chico de gafas es Massimo Bottura, y él el año pasado, en la feria de Milán, que tenía que ver con la alimentación, en el refectorio ambrosiano, en un comedor social, consiguió que 30 de los mejores cocineros del mundo fuesen a cocinar con las sobras de esa expo. Era una acción más que nada que buscaba dos objetivos, ¿no? Una, a gente desfavorecida que pudiera tener acceso a esos cocineros, porque seguramente si no, nunca lo podrían tener acceso a esos cocineros. Y la segunda, y sobre todo, ¿no? Llamar la atención sobre ese hecho, la cantidad de comida que se tira. Ahora se lo llevan el mismo proyecto, se ha quedado abierto en la misma dinámica, recogiendo comida que en principio iba a la basura, y se mantiene el comedor así, y ahora se va a abrir el mismo proyecto, un proyecto hermano, en Brasil. Pero para que veamos, porque esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de tenemos que cambiar las cosas, tenemos que hacer pequeños gestos, claro, yo te diría, hombre, compra productos ecológicos y de cercanía. Y claro, tú me dirás, es que aunque yo quisiera, son muy caros, no puedo. Vale, pues no compres todos los días, una vez a la semana. Oye, pues no puedo una vez a la semana, pues 15 días, pues cada mes, da igual, o una vez en tu vida, pero haz algo aunque sea poco, porque si no el problema está en esa desmovilización que genera el pensar que mi acción no tiene importancia, ¿no? Y las acciones sí tienen importancia. Y ahora me salgo de la alimentación. Vais a ver este vídeo, que es muy interesante y que tiene que ver con los datos que están en los ordenadores colgados en las nubes estas virtuales. Ramón, no sé cómo lo tengo que activar. Vale.
Bien, solamente, como veis, tirando información que parece sin importancia en los ordenadores de la gente, al final estamos contribuyendo a que el CO2 no aumente, ¿no? El consumo de CO2. Y bueno, para terminar, simplemente deciros esto, ¿no? Que a mí me gustaría que quede la idea de que cada vez que adquirimos un alimento en un mercado, en un supermercado, cuando comemos en un restaurante, estamos determinando un régimen productivo frente a otro. Con cada bocado fallamos en favor de unas prácticas frente a otras. Y es decir, y todo tiene importancia, porque pasa exactamente igual que lo del Big Data, ¿no? Al final parece que no tiene importancia y tiene mucha importancia. Cada día comiendo podemos sentenciar en favor del modelo de sociedad que deseamos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Andoni, eskerrik asko, noski azaldutako por todos los datos impactantes, en algunos desconocidos la mayoría, y sensibilizadores en su generalidad, yo creo. Tal y como les avanzamos al principio, es su momento, es el momento en el que, si así lo desean, pueden levantar la mano y les pasaremos el micrófono para que hagan. Sobre todo agradeceríamos que hicieran preguntas breves, si puede ser, para que la mayor parte posible del público pudiera participar. Eskerrik asko, Andoni Luis, por tu exposición, que ha sido muy interesante y muy motivadora. Mi pregunta va dirigida a cómo tratas tú tus residuos. Es decir, sabemos que para 2050 tenemos prevista una incineradora que quemaría 160.000 toneladas y produciría unas 40.000 toneladas de cenizas y escorias tóxicas, que habría que llevar a algún vertedero, aunque nos digan que no. Necesitan vertedero. Y si no es en Guipúzcoa, lo tendrán que llevar fuera de Guipúzcoa. Entonces, nos están engañando con el vertedero cero, pero bueno, mi pregunta va, ¿cómo tratas tus alimentos una vez que los has procesado? ¿Y cómo gestionas, si haces compost o todo esto? Gracias. Bueno, mira, te voy a dar un dato cuando menos curioso, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar con lo que llamamos productos singulares. Y son productos que para nosotros, desde muchos aspectos, son auténticas joyas. Y nosotros no compramos, y esto es una de las cosas que la gente no sabe. Mugarit no tiene menú precisamente en un ejercicio de responsabilidad multidireccional. Es decir, cuando hay guisa ante lágrima, a veces hay guisa ante lágrima no para los 50 comensales que vienen a comer y los 50 que vienen a cenar. Es decir, nosotros no forzamos ni al productor ni al mercado. Si hay para 10, comerán 10. Esto nos obliga a, en un restaurante que ofrece un menú de 25 pequeños platos, tener que trabajar sobre 60 platos porque hay muchas pequeñas cantidades. O sea, de muchos productos, pequeñas cantidades. Esto es un trabajo titánico. Eso sí, conseguimos una cosa, aunque no sea más... Esto no cambiará el mundo, pero desde luego, bueno, seguro que su aportación hace. A nosotros no nos sobra nada. Porque como nosotros trabajamos sobre muchas pequeñas cantidades, tenemos un listado con todo el número de platos que hay y cuántas porciones nos salen clavado. Y como hay 16 mesas, 50 comensales y comen lo que nosotros queremos, es menú cerrado, o sea, no sobra nada. Lo que sobra nos lo comemos nosotros, no te preocupes, es la paella del domingo. Nosotros, y luego sí hay residuos, lógicamente, por mucho que no queramos, siempre hay peladuras, tal. Hemos estado haciendo compost, hemos hecho compost varias veces. También te digo que una vez vinieron pues unos artistas y nos robaron la compostera. Hacemos compost y luego, bueno, tratamos de ser responsables. A veces cuando los vecinos tenían cherries les hacíamos la cherrijana. Claro, en 20 años hemos hecho de todo. Tratamos de generar los recursos mínimos y luego todo lo reciclable lo reciclamos y pagamos por ello, que no nos lo reciclan gratis, que hasta ahí arriba la mancomunidad de basura nos sube gratis. Pero bueno, tratamos de ser responsables. Luego está la paradoja de pensar que entre 45 cocineros damos de comer a 50 personas, cuando quizá una persona podría dar de comer a 300 personas. Esto es la otra paradoja a la que vivimos. Pero yo, mira, ¿sabes cómo me consuelo? Pensando que si el mundo o el ser humano no estuviera en esta contradicción, seguramente toda la cultura que nos ha dejado el Renacimiento no existiría.
Os habéis quedado igual, ¿no? No habéis entendido nada. No habéis entendido nada lo que he dicho. Esto último no lo ha pillado nadie. ¿Alguna cuestión más? Por ahí atrás. Bueno, lo mismo, gracias por la conferencia que nos has dado. ¿Y qué opinas tú del etiquetado y la capacidad que tiene nuestra administración? ¿Se oye? Sí. Sí, la capacidad que tiene la administración, nuestra administración, para variar el etiquetado de los productos que producimos aquí. Porque creo que es un desastre o viene sobrevenida la ley de etiquetado. Bueno, mira. Yo me refiero a los pequeños productores como yo de comida más o menos decente. Bueno, en el ámbito de la alimentación lo que yo te puedo decir es que las cosas no son fáciles y no son blancas o negras. Es todo muy complejo. Seguramente parte de la magia esté ahí, ¿no? Y por eso una cosa que me gusta hablar es de las propias contradicciones que tenemos. Y os hablaré ahora de otra que tiene relación con todo lo que estamos hablando, pero fijaros, en el tema de etiquetado, yo hasta donde yo sé, es que porque además yo me los leo, yo debo ser el de las pocas personas en este planeta que se leen las etiquetas. Y de hecho, escribí un artículo hace no mucho, de un día en un vuelo, me tuve que comer un sándwich de estos de urgencia, y en la etiqueta, en los titulares, ponía sándwich de huevo, bacon y queso. Tenía varios ISOs de no sé cuántas cosas fantásticas, pero luego al girar la etiqueta había más de 25 aditivos diferentes. Entonces, claro, yo soy de los que se lee. Claro, el problema es que si la gente no lee, por ley está todo bien etiquetado, pero si la gente no lee… Otra cosa es los ejemplos que os he enseñado que confunden, que esto es muy dado, que también hay muchos productos así en el mercado, que confunden. Etiquetados que están en ese rozando la ilegalidad, seguramente, pero que tienen la habilidad de no estar en la ilegalidad y que realmente confunden. Y la gente, por eso yo hablo mucho de pedagogía y educación y de compromiso. Las personas también tienen que asumir parte de su compromiso, de lo que comen, de cómo viven, porque al final eso nos define, también nos marca. Nosotros no es que somos lo que comemos, es que nosotros comemos como vivimos. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vive usted? A la gente le importa pagar un poquito más igual por unos tomates, pero es que resulta que luego no le importa nada pagar 400 euros por un teléfono. Esta es la realidad en la que vivimos. Precisamente al hilo de los dos comentarios que acabas de hacer, hay un consumidor consciente, yo creo, que nos ha hecho una pregunta a través de Twitter. Hola Foodie, se llama, Foodie de food, de comida. Dice, comer orgánico, bueno, comer ecológico es caro si queremos comer pescado, carne roja o espárragos del Perú 4 veces por semana. ¿No está ahí el problema en querer comer determinado tipo de alimentación todos los días, durante todos los días del año? Bueno, eso es parte del problema, es verdad. Es decir, si hiciéramos un estudio para ver cómo comemos o cómo come mucha gente, veríamos que al final dentro de su patrón alimentario hay muy poquísimos ingredientes y muchas veces son ingredientes icónicos, ¿no? Es verdad que al final ese limitante o esa limitación a la hora de poder comer hace que mucha gente esté prefiriendo no adaptarse a los productos de temporada y de cercanía que tiene ahí y básicamente comer otros productos que vienen de mucho más lejos, ¿no? El ejemplo claro es el de los espárragos, ¿no? Pero bueno, eso es parte del problema, sí, es parte del problema, totalmente de acuerdo. Ahora, yo te digo una cosa, yo no le puedo decir a la gente en qué se tiene que gastar el dinero, ni lo haré, no se me ocurriría en la vida. Vamos, de hecho conozco gente que le no interesa nada la comida, que hay personas que la comida es simplemente un mero trámite y es muy lícito que la gente piense que es así, pero por lo menos que la gente lo haga con conciencia. Yo solo pido eso, que la gente haga las cosas con conciencia. Usted sepa que con cada acción usted está tomando una decisión y que va a tener estas consecuencias, solo eso. Kaixo, Andoni, muchas gracias, de verdad una ponencia interesante. Te quería preguntar, he visto muchas similitudes entre todo este tema de que realmente los productos sean de un origen local y
den poca huella de carbono, porque eso al final se puede trasladar a muchos ámbitos. Mi ámbito concreto es el sector de la construcción y un poco pasa lo mismo, ¿no? Que parece que hay que convencer mucho de utilizar materiales naturales y un poco lo mismo que os pasa a vosotros con el tema de convencer orgánico. ¿Crees que el sector de la alimentación podría ser un poco un dinamizador para explicar de una manera sencilla esto que quizá en la alimentación se entiende más fácil, pero quizá llevado a ámbitos más grandes como construcción o energías renovables cuesta más entenderlo? Pues seguramente tienes razón, porque al final yo muchos de los datos que he dado aquí quizá no le ayuden a nadie a cambiar de hábitos, pero seguramente le van a dejar pensando. Desde luego, te digo, ya no serán las cosas igual. Si sabemos, y digo, luego cada uno que tome que cada uno sepa a quién vota, pero que sepa lo que vota. Es que no hay como no saber, ¿no? Pero seguramente tenemos instalados hábitos tan profundamente dentro de nosotros, están tan profundamente instalados dentro de nosotros, que es que ni siquiera la gente se ha llegado a plantear una alternativa. Y de hecho, cuando aparece la alternativa, dudas de ella. Y seguramente incluso la cargas te cargas de razones y te armas de razones precisamente para desautorizar esa posibilidad, ¿no? Y nuestra cabeza es así, somos muy perezosos. Si es así y no está lo otro, por algo será. A veces somos así, ¿eh? Y esto evidentemente va en contra. Por eso yo te digo que es educación, pedagogía, 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 pedagogía. Sí. Buenas tardes. Quería saber qué consecuencias pueden tener los transgénicos en nuestra salud y en los campos. Y si nos informan debidamente de todas las consecuencias. Bueno, esto es un debate de esos debates difíciles, muy enconados además y con opiniones enfrentadas tremendas, ¿no? Yo escucho de todo, escucho todas las razones de por qué hay que estar en contra de los transgénicos, la mayoría tiene su lógica, y luego escucho a una comunidad científica, también lo digo, que no tiene intereses, solamente centrados en evidencias científicas que dan otro tipo de datos, ¿no? Y te explican cosas como que en un momento dado, según qué plantas transgénicas, pues pueden ayudar a la descontaminación de según qué suelos. Según qué plantas transgénicas, por ejemplo, podemos conseguir tener insulina para la gente que necesita insulina. Es decir, el tema es hasta dónde, cómo, para qué, y no sé, eso es muy complicado. Mira, a mí lo que más miedo me dan los transgénicos es que va a ayudar a la pérdida de diversidad de una forma inimaginable. Pensemos que en los años 60, por poner un ejemplo rápido, de los años 60, nosotros teníamos en el País Vasco 3 variedades de cerdo autóctono. Uno era el chato vitoriano, otro era el Euskal Cherry y el otro, no me acuerdo cuál era, había 3 variedades de cerdo autóctono. Llegan variedades mucho más productivas, la gente las empieza a utilizar. En una década, en 10 años exactamente, antes de que alguien ni siquiera llegara a pensar la repercusión que esto iba a tener, desaparecieron 2 de esas 3 especies, desaparecieron. Es decir, nosotros no tenemos ni idea de cómo en muy poco tiempo, en una década, de repente puede llegar a desaparecer una cantidad de diversidad apabullante. Porque es que en el fondo las personas somos pragmáticas, perezosas, no tenemos memoria, vamos, tremendo. Y claro, y luego a veces es mejor no saber, ¿no? Y así, si no veo, pues es como si no existiera o no pasara, ¿no? Y el problema que tienen los transgénicos, aparte de temas de salud que está por ver, hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, bueno, no hay evidencias. El mayor problema es que si tú puedes conseguir variedades a la carta que puedes llegar a soñar que hagan o produzcan todo lo que tú quieras, todo lo que ha habido hasta ahora desaparece, porque la gente lo va a dejar de plantar. Yo te digo un ejemplo, yo estaba en las comunidades andinas, hay variedades de papa que solo se producen 500 kilos. Esas variedades de papas que van a desaparecer en cuanto esa comunidad encuentre una patata más productiva, que le dé menos trabajo y que alguien les coma la cabeza,
ellos plantarán otra papa y esa papa que ha ido pasando de generación en generación en generación, y hablamos de cientos de estas variedades, os digo, algunas de 500 kilos, de la noche a la mañana, en nada, han desaparecido. Y eso es lo que está pasando, más allá de muchos problemas que tienen que ver con otros tipos de... Es un tema muy complicado el de los transgénicos, muy complicado. En este sentido, yo creo que has adelantado en la respuesta, pero una reflexión que me venía y que me gustaría saber tu opinión también sobre, hablando de la pérdida de biodiversidad cultivada, sobre el trabajo que están haciendo movimientos como Slow Food con los bastiones de recuperación no solamente de productos, sino de variedades de especies que estaban casi perdidas o que estaban muy localizadas, o los bancos de semillas locales como hay, o el proyecto Asiera de Fundación Cristiana también, que busca un poco recuperar este tipo de semillas, quizás no tan productivas, pero sí que tienen un acervo cultural que de perderse estas semillas se perdería también este conocimiento. Yo antes os lo he explicado. Al final nosotros, cuando hablamos de estos productos, la gente lo identifica como algo natural y son productos que no existen en la naturaleza, son productos de la cultura, derivados de la cultura. Y el hecho de que una variedad asociada a un territorio tenga unas características frente a otras ha sido decisión de esa comunidad. Si perdemos una variedad es como si perdiéramos un libro antiguo. Si perdemos un libro antiguo, igual tampoco se ha perdido mucho porque es que daba información que no era adecuada, de acuerdo, pero nos ha traído hasta aquí. Y es parte de lo que somos, y esto no lo podemos olvidar. Y ahora imaginemos un escenario, ¿no? Un escenario que ya se empieza a dar, donde pudiéramos llegar a producir todo a unos niveles de excelencia impecables de una forma cuasi industrial, porque tenemos todas las herramientas para poderlo hacer. La chuleta perfecta. Con lo que le gusta a la gente decir, uy, me comí una chuleta en el año 83 y me he comido no sé cuántas malas, 3 buenas, en aquel sitio una buena. O, ay, los tomates, me he comido un tomate. Imaginaros que podríamos conseguir diseñar el tomate perfecto, el megatomate. El tomate con más sabor y más aroma y perfecto en todos los sentidos. Sería el mundo horrible. Hay un libro en relación a eso, que es el de El mono omnívoro, que tiene relación con, casi sería la alternativa a comer pastillas. Vale, comer pastillas, me como la pastilla, ya está, he cubierto las... Ya, pero te mueres. Porque es que nosotros necesitamos alimentarnos de muchas más cosas. Nos alimentamos de símbolos, nos alimentamos de la representatividad que tienen esos productos. Insisto, son parte de lo que somos, nos han traído hasta aquí. Bien, por no hablar de la epigenética. Nosotros llevamos tantos años comiendo las mismas cosas que nuestro cuerpo está tan asociado a ese tipo de productos que en el momento que tú lo sacas de esa interacción que se ha ido generando a lo largo del tiempo, de repente empieza a haber desajustes. Y estos son los problemas que tenemos. No estamos diseñados para comer ni tanta sal, ni tanto azúcar, ni tantas grasas. Entonces, claro, pero vuelvo al concepto de poder conseguir, a través de la tecnología, el megaproducto. Sería horrible. Yo os digo que sería horrible. Yo prefiero la diversidad y la exploración vamos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Alguna cuestión más? Por aquí levantan la mano. Un segundo que sin micrófono no te oiremos. Sí, gracias. Buenas noches. Has hecho varias veces referencia a la educación. Y yo te digo, si en esta sala estuviese una persona que puede influir, ¿no? Pues a nivel estatal o a nivel de comunidad autónoma, ¿tú qué ideas le darías? No, mira, ahora mismo estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo un tiempo porque yo sé, y lo sé, o sea, antes lo podía intuir, ahora lo sé, con absoluta certeza, que en las escuelas se acabará dando clases de cocina, alimentación. Pero tiene que ver con la alimentación, porque cocina es algo es muy reduccionista, ¿no? Al final la cocina, cambias los productos, conoces los productos. La alimentación es mucho más amplio desde el momento que tiene que ver con esos atributos de circunstancia que incluso te asocian al hedonismo, que son las ganas de comer, de probar, de explorar, te amplía posibilidades. Se acabará pasando, ¿y sabes por qué acabará pasando? Porque los datos que ahora mismo tiene la FAO sobre obesidad, y en concreto obesidad infantil, proyectados hacia los próximos años, son de pavorosos. Pavorosos. Es decir, vamos a tener un problema de obesidad, vamos a tener ya niños que van a vivir menos que sus abuelos, con menor esperanza de vida. Y el problema no es vivir menos, es que van a tener una vida tremendamente cargada de infelicidad y con muchos problemas de salud
y de bienestar. Y esto es lo que es bochornoso y vergonzoso. Y lo estamos consiguiendo hacer entre todos. Los motivos son muchos, ¿eh? Pero, o sea, los datos de la FAO en este momento, vinculados o relacionados con la obesidad infantil, son de miedo, ¿eh? De miedo. Un niño que con 8 años tenga sobrepeso o obesidad, el 80% de estos niños tienen posibilidad, es el 80%, de ser obesos de adultos. Porque estamos en streaming, si no, diría, les estamos jodiendo la vida. Buenas noches. En primer lugar, agradecerte tu charla y en segundo término, que he echado de menos en tu charla, en tu intervención, ¿qué pasa si ahora somos 7.500 millones de habitantes en el mundo, cuando lleguemos a 9 o 10.000? ¿Qué pasa con toda esa cantidad de animales que se comen en otras partes del mundo y que aquí no consumimos? Insectos, perros, gatos, o sea, por toneladas, por miles de toneladas cada año. Porque no hay que olvidar que China tiene 1.375 millones de habitantes, solo China. Bueno, Gracias. mira, el ámbito de la alimentación, como os decía antes, es un nivel de complejidad tremendo, porque al final toca o choca aspectos que tienen que ver con la cultura. Vamos, de hecho, fíjate, hace no mucho hubo una especie de acción global por Internet intentando prohibir el consumo de carne de perro en China, y se apuntó muchísima gente. Para nosotros un perro es una mascota. Pero es que resulta que si mañana los 1.000 y pico millones de musulmanes más los judíos hacen lo mismo y deciden que es horroroso que la gente coma cerdo, pues nos vamos a encontrar con una campaña de la misma envergadura. O si lo hacen los hindús, que son también ya más de 1.000 millones, ahí están, lo hacen con las vacas. Claro, es que nos estamos metiendo en los hábitos de vida, en la cultura, en la tradición de muchísima gente. Que ojo, que seguramente habrá que cambiarlos, porque seguramente, como os habéis visto en las estadísticas, comemos más de lo que necesitamos, comemos más carne de la que necesitamos, estamos comiendo de una forma bastante desordenada. Quizá esto hay que ordenarlo para que todo el mundo pueda comer y para que tenga mejor salud, porque además no es comer peor, no tenemos por qué comer peor, ordenando un poco lo que ya hacemos. Y desde luego, en esa reordenación de la manera que tenemos de comer, aparte de ser más felices, desde luego vamos a tener un impacto en el CO2 muchísimo más bajo. Esto porque, bueno, al final el producir carne, proteína para todo el mundo, eso es insostenible. Y añado una cosa, tiene mucho que ver con lo que se ha vivido. Hay un sociólogo francés que viene a decir que bajo la obsesión por comer demasiada proteína, hay en algunas comunidades, en algunas culturas, en algunos pueblos, en algunas familias, hay un ejercicio de exorcizar un hambre ancestral, que tiene que ver con mi familia nunca ha podido comer proteína, me voy a poner hasta arriba yo de proteína. Y esto también lo hemos arrastrado, porque vamos a hacer aquí la proteína barata, empezó en los años 60 en España, y la gente come muchísima proteína, la proteína producida en serie, todo lo que son gallinas, pollos y cosas así. Y la gente se lanza la proteína como si le fuera la vida en ello. Eso habrá que corregirlo. Volvemos a la educación. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, mientras se lo piensan, yo tengo una última pregunta que tiene que ver precisamente con la última palabra que has dicho, que para mí es muy importante, la educación, ¿no? ¿Cómo no sé si el término es el concepto, es reeducamos a la gente, pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte nos han ido educando en que debemos comer tomate en ensalada durante todo el año. Y la planta del tomate no produce un tomate estándar, me refiero, no un tomate sintético, no produce tomate todos los meses del año, lo produce pues, de mayo, junio a septiembre, octubre, en el mejor de los casos. Y sin embargo, en casi cualquier supermercado o tienda podemos encontrar tomate, con lo que ello conlleva, que sea de invernadero y por lo tanto muy tecnológico, y entonces digamos que se parezca a un tomate o tenga el nombre de tomate pero no lo sea, o que venga de muy lejos con el gasto energético más el consumo de combustible, etcétera. ¿Cómo reeducamos a la gente, a la personalidad? ¿Cómo reeducamos a la sociedad? ¿O qué mensajes de esperanza podemos enviar para que realmente digamos, bueno, quizás para evitar el cambio climático una de las cosas es seleccionar lo que en cada momento se produce, ¿no?
¿Cómo se hace esto? Si es que se puede hacer. Pregunta... Sí, pregunta del millón. Bueno, para reeducar a alguien primero tiene que querer ser reeducado, vamos. Entonces, yo por ejemplo tengo mucha fe en los niños. Yo tengo un niño de 6 años y me doy cuenta cómo él ha naturalizado cosas que, por ejemplo, a mí me ha costado hacerlo y a su abuela ni se le pasa por la cabeza. Tiene que ver en realidad con lo que has aprendido, lo que te han enseñado. Date cuenta que nosotros al final tenemos un patrón para movernos en un entorno, que es nuestra sociedad. Y estamos absolutamente diseñados para que eso sea el punto de referencia sobre el que vamos a pivotar todo lo demás para movernos por el mundo. Y eso tiene que ver con el gusto, con los sabores, con la forma de pensar, con la forma de entender, con la forma de hacer, ¿no? Es decir, nos gusta y sentimos placer con aquello que nos han dicho que nos tiene que gustar y debemos de sentir placer. No hay ninguna cultura en el mundo que coma por displacer. Ninguna. O sea, yo no conozco ninguna. Igual la hay, pero yo no la conozco. Todas las culturas del mundo comen por placer. Y yo he comido el año pasado turu, que son gusanos así, son como lombrices de manglar, las he comido en Amazonas. Pero para ellos cuando me lo daban, es como si un señor aquí le ofrece a un extranjero angulas. Le está dando su icono, un elemento de referencia que para él es muy importante. Yo he comido el balut en Filipinas, que es un huevo con el embrión del pato dentro, es decir, el patito ya está prácticamente a punto de nacer, se cocina, se cuece y te lo comes con plumas, pico, ojos, y el abuelo que me lo dio me lo daba también como si fuera cocochas de merluza. Pero es que yo he visto a gente de Estados Unidos que ante unas cocochas de merluza se mueren. Entonces, claro, el tema es que tú, date cuenta que toda la educación sensorial es asociativa. Voy a aprovechar que esto está en streaming para meter esto. La educación sensorial es asociativa. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tienes un niño y como ha sacado buenas notas, os ha portado bien, le vamos a premiar yendo a un sitio de comida rápida, en su cabeza, fuera de lo biológico, de que hay una serie de grasas, sal, azúcares, en esa comida que es, desde un punto de vista primario, muy apetecible, desde el punto de vista psicológico, afectivo, el niño identifica que esa es la comida de fiesta de premio. Si yo pongo verduras en la mesa y no se las come y hay una bronca, el niño identifica, como es asociativo, a verduras conflicto. Y esto, si se repite, se queda instalado. En mi casa, cuando hay verduras, es una fiesta. Es una fiesta. Y desde luego no vamos a sitios de comida rápida. Ya irá él cuando tenga edad y con quien quiera. Conmigo no. Yo no tengo nada, contra nada. Yo creo que además todo puede ser en esta vida, casi todo, insisto, mientras no atente contra el medio ambiente y contra la salud de las personas, bueno, yo creo que puede haber espacio para casi todo. Ahora, con educación, responsabilidad, cada uno asumiendo las consecuencias de lo que hace. Pero, por ejemplo, esto es muy importante porque asociamos. Entonces, la tortilla de la abuela era la mega tortilla para todo el mundo, pero no por la tortilla, que seguramente era una mierda, por la abuela. Meteros esto en la cabeza. Entonces, nuestras referencias tienen que ver con lo afectivo, muchas veces, más que con lo lógico. Y esto existe y se repite en todas las culturas del mundo. Y por eso hay semejante paleta de diversidad. Lo que pasa es que es verdad, después salir es muy difícil de esos hábitos. Porque yo cada vez que voy a México y me toca comer insectos, y cuando tú comes la comida del otro, le aceptas al otro, tú no puedes decir que no. Tú, si a alguien le haces la comida más maravillosa que te ha costado esfuerzo y tiempo y el otro te la rechaza, te está rechazando a ti. Entonces yo me como los insectos y feliz. Pero he aprendido una cosa en el último viaje, que los escamoles, que son las huevas de hormiga, y el guisante lágrima, con los ojos cerrados, desde un punto de vista de textura, prácticamente la distancia es muy corta. Pero aquí me gustaría saber cuánta gente se mete una cucharada de huevas de hormiga en la boca. Desde el punto de vista sensorial, con los ojos cerrados, la distancia es muy corta. La distancia está en tu cabeza, en tus prejuicios. Pero tampoco yo puedo entrar ahí. Yo le voy a decir a la gente, usted coma insectos, usted coma perro, usted coma gato. Yo no puedo. Hay que respetar también a la gente. Pero es complejo. El ámbito de la alimentación es muy complejo. Y podemos cambiar cosas con los niños. No me fío de los adultos, con los niños. Yo creo que, si no hay más preguntas, esta puede ser una muy... sí que hay una última pregunta. Sí, la verdad es que era un buen cierre, pero bueno, tenía una pregunta.
en la recámara. Andoni, eskerrik asko zure hitzaldiagatik. Has mencionado una cosa muy interesante que es el tema de que el etiquetado de un producto, el coste, en realidad no refleja el coste completo, ¿no? Solamente aparece el coste económico y tú has hablado del coste social medioambiental. Las etiquetas, yo también leo las etiquetas, en parte porque bueno, soy diseñador y a veces diseño etiquetas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Se ha avanzado algo en el mundo de las etiquetas? Ahora aparecen kilocalorías, aparecen temas de... está como más uniforme esa parte, ¿no? La parte de la salud que te aporta ese etiquetado. Teniendo en cuenta lo que has hablado en la charla, en tu opinión, ¿cuál podría ser un siguiente paso o qué te parece más urgente en el mundo del etiquetado, en el mundo de la normalización? Mira, muy fácil. Me lo pones a huevo. Vale, la huella de carbono. Mira, tenemos una realidad que tiene que ver con todo lo que os he enseñado. Que lo he hecho de forma así, como haciendo un círculo, saliendo, entrando, saliendo, desde periferia, la realidad que vivimos, tampoco sin condenar demasiado, simplemente mostrando. Pero ahora te pongo un ejemplo. Nosotros hemos tenido, podrían ser conserveras que han hecho anchoas aquí en el País Vasco, o te voy a decir otro ejemplo que son espárragos, en Navarra. Han hecho espárragos. Y de repente un día se llevan la producción de Navarra y lo empiezan a hacer en otro país, en Perú. Y es mucho más barato. No, desde el punto de vista organoléptico, igual son iguales, pero desde el punto de vista económico son más baratos. Vale, pues entonces ahora me pones cuál es la huella de carbono de que aquello venga hasta aquí. ¿Cuántos kilómetros ha tenido que hacer eso para que yo me lo coma? Por lo menos que lo sepa. Oye, luego si yo me como una cosa que tiene 400.000 calorías es mi problema. Pero desde el punto de vista ético que tú también sepas, porque ¿cómo vas a prohibir? O sea, ¿cómo vamos a prohibir que las cosas se muevan? Podemos educar para que algunas sí se tengan que mover, las que aportan valor, vuelvo a decir. Pero hay otras que no tiene sentido. Y quizá indicar, hablando de que nos estamos jugando, quedarnos sin playa, sin ciudad y sin mundo. No, que es que no es broma. Porque hay una cosa que no hemos hablado aquí, que es que en este cambio de clima va a cambiar la propia realidad de los mares. Especies van a desaparecer, especies van a venir. Cuidado, que es que ese problema es muchísimo más grande que no tener playa. Van a pasar cosas muy serias. Entonces, si queremos incidir en eso, seguramente podríamos poner, hay productos, usted puede producir donde usted quiera, en otro continente, pero ahora márqueme la huella de carbono para que yo después, bajo mi responsabilidad, decida si ese producto me compensa o no, o si prefiero pagar un poco más y compro un producto hecho aquí, por ejemplo. Y tú asumes la responsabilidad. Ahora, vuelvo a decir, un tanto por ciento muy alto de la gente no va a leer la etiqueta, pero mucha gente sí. Bueno, pues llegados a este punto, solo me queda pues agradecerte nuevamente en el nombre del Ayuntamiento de San Sebastián, del Departamento de Medio Ambiente en particular y de Fundación Cristina Enea, pues que hayas querido compartir estos minutos, esta hora y pico con nosotros. Agradecerte muy de verdad y quizás invitarte a que hagas una última reflexión, que aquí ya nos había quedado tan bonita, pues si nos dejas una última palabra que se nos quede tintineando en los oídos mientras salimos y que nos ayude ahora que probablemente vayamos a cenar todos, cada uno en su sitio, quiero decir, no es que pues que digamos que a la hora de meternos en la boca aquello que nos llevemos a la boca, pues que a lo mejor nos sirva de recordatorio. Mira, dos cosas muy simples, ¿no? Una que no es mía, yo creo que es de Michael Pollan, pero al final tiene que ver con algo tan sencillo de tomar conciencia de que cada vez que comemos es un ejercicio casi como si fuera un sufragio, estamos votando. Nosotros votamos 3 veces al día, como poco, si por no decir 5. Cada vez que comes, votas. Y votas por un modelo frente a otro. Votas por la vida, por la muerte, por la cultura, por lo que se queda, por lo que se va. Esto por un lado. Y la segunda, estamos aquí porque tenemos un objetivo que cumplir, que es realmente conseguir un cambio efectivo en el entorno en el que estamos como ciudad y, ¿por qué no?, por inspiración en otras ciudades y por inspiración, ojalá, en el mundo entero. Porque o hay cambio o no hay mundo. Así de sencillo. Y lo tenemos que hacer entre todos. O sea que ánimo y a trabajar. Muchísimas gracias.